¿Los aceites minerales son cosas del pasado? ¿Los aceites minerales son malos? ¿Los fabricantes como Honda y Toyota siguen utilizando aceite base mineral? ¿Estos aceites minerales están dando un buen resultado en la vida real? ¿Se pueden utilizar en condiciones de mucho frío? ¿Es verdad que estos aceites son tan malos que te ensucian el motor? ¿Es verdad que estos aceites están creando lodos en los motores? ¿Es verdad que estos aceites con el tiempo el motor acaba en el cubo de la basura? Muy bien, ponte cómodo que aquí en este vídeo vamos a tocar un tema bastante delicado, un tema que en España, si abres la boca de aceite base mineral, estás corriendo un enorme riesgo de ser tachado y totalmente, como no decirlo de alguna manera, rechazado por la sociedad actual. El gran público no comprende que en la vida real existen los aceites base minerales y están utilizados por los principales fabricantes japoneses, como es el caso de Honda y Toyota. Entonces, en este canal de lubricación me voy a encargar de traer todos estos fabricantes japoneses, de sacar a la luz todos estos aceites base mineral, incluso hay aceites que son semisintéticos, que no son el enemigo en absoluto. Entonces en este vídeo vamos a ver el aceite de motor del fabricante Honda, en concreto el modelo Ultra LTD 5W30. Y para, digamos, para rematar bien y dejar bien clarito para muchísimas personas que se preocupan de cómo están funcionando estos aceites minerales, estos aceites obsoletos de la época de nuestro abuelo, voy a mostrar un análisis de aceite usado de un usuario que ha utilizado este aceite en unas condiciones climáticas muy severas que aquí en España no tenemos y nunca vamos a tener. Y este usuario, por alguna casualidad, destapó el motor para hacer un reglaje de válvulas de su Honda y nos ha mostrado cómo está el motor después de 10 años de utilizar aceites originales del fabricante Honda. Así que, por favor, si quieres aprender algo útil, si quieres, digamos, desaprender que los aceites base minerales son el enemigo, quédate en este vídeo y yo te voy a enseñar todo esto. Bien, para empezar, primero voy a leer textualmente lo que ha escrito el fabricante Honda para su gama de aceite Ultra. El aceite original de Honda es desarrollado al mismo tiempo que el motor. Para maximizar el rendimiento del motor, los automóviles modernos se diseñan teniendo en cuenta el rendimiento del aceite utilizado desde la etapa de desarrollo. En otras palabras, el aceite puede considerarse un componente del motor. Por supuesto, Honda desarrolla sus motores y aceite de motor al mismo tiempo. El aceite Honda Ultra Oil fue desarrollado por ingenieros de Honda después de trabajar estrechamente con fabricantes de aceite para comparar sus respectivas tecnologías. El aceite original Honda Ultra LTD cumple con las normas de homologación de API-SP y de ILSAC GF6A. Los sellos de API y de ILSAC GF6A están en los propios envases. Por lo tanto, aquí no cabe la menor duda de que este aceite tiene una aprobación oficial. Bien, a continuación voy a mostrarte en pantalla cómo he sabido yo de que este modelo de aceite es un aceite base mineral. Si recuerdas, el fabricante Toyota en el propio envase escribe de que el modelo Toyota 5W30 es un aceite base mineral sin tapujos, sin esconder absolutamente nada. En este caso, yo he tratado de traducir todos los envases que he podido encontrar de la mejor manera posible para ver si Honda también lo escribe en el propio envase, pero no he sido capaz de lograr ver de que el propio fabricante está llamando este aceite de aceite base mineral. Pero lo que yo he hecho ha sido lo siguiente. Em, yo he entrado en la mejor tienda posible que existe en Japón y este vendedor japonés selecciona los aceites
en función de si es un aceite mineral, un aceite semisintético o un aceite sintético. En Japón, de igual manera que en Estados Unidos, un aceite con aceite base grupo 3 se puede llamar sintético. De los aceites que utilizan un mix de base los están llamando semisintéticos. Y los aceites que utilizan aceite base mineral están llamados aceites bases minerales. Este vendedor, digamos, perfectamente nos está mostrando de que se trata de un aceite de base mineral. El vendedor, la tienda, es la mejor tienda de todo Japón y tengo entendido de que cuando se trata de una tienda de este calibre, prácticamente ahí hay mucha seriedad. Yo he investigado muchísimos aceites y todo lo que están escribiendo tiene muchísima correlación. No se trata de ningún error topográfico. Entonces, aparte de esto, yo me he metido en la página de Ato24 donde se puede comprar ese modelo de aceite. Para los que no saben, Ato24 es la mejor, una de las mejores tiendas alemanas. Para mí es la mejor, sin lugar a duda, donde nosotros podemos adquirir estos aceites. Yo este modelo de aceite no lo he podido comprar, pero más adelante sí trataré de comprarlo. Tengo otro modelo de Honda que está fabricado en Estados Unidos y esta versión estadounidense sí es una versión semisintético, pero la versión japonesa, por ejemplo, el vendedor alemán Ato24 en ningún momento está diciendo de que se trata de un aceite sintético, no está mencionando absolutamente nada. Por lo tanto, es muy importante diferenciar de un modelo de Honda fabricado en Estados Unidos, que ya he encontrado quién es el fabricante de ese modelo de aceite fabricado en Estados Unidos. Tengo el aceite comprado y más adelante haré un vídeo, pero en todo caso tenemos una versión semisintética que no tiene absolutamente nada que ver con la versión japonesa. Entonces, no he podido localizar una ficha técnica ni una ficha de seguridad del propio fabricante porque esto prácticamente los fabricantes de aceite originales son muy reservados y estas cosas son muy difíciles de conseguir. No obstante, para el modelo 0W20 sí he encontrado una ficha de seguridad y en esta ficha de seguridad consta de que se trata de un aceite base mineral entre un 70 y un 90%. Por lo tanto, si están formulando el 0,20 con aceite base mineral, el 530 es muchísimo más fácil de formular con aceite base mineral. Si recuerdas, en el vídeo anterior del Toyota, yo ya te comenté de que en la actualidad se pueden formular perfectamente aceites con aceite base grupo 2, que también está considerado aceite base mineral, y he puesto ejemplos de formulación del fabricante ExxonMobil. Entonces, ExxonMobil es uno de los grandes del sector y sabe muy bien de lo que está hablando. Por lo tanto, hoy en día ver un aceite base mineral no es nada del otro mundo. Este aceite ha pasado las pruebas, se ha podido certificar y por lo tanto el consumidor tiene todo el respaldo de la ciencia de que tú puedes utilizar este modelo de aceite y el motor no le va a pasar absolutamente nada. Muy bien, a continuación vamos a ver lo que es el análisis de aceite virgen de ese modelo de aceite. Por lo menos tenemos dos versiones. Parece ser que en algún momento esta versión del modelo Ultra LTD ha sido reformulada y están utilizando diferentes paquetes de aditivos. Por lo tanto, voy a mostrar en pantalla al principio el primer modelo que se ha analizado y podemos observar de que hay un uso de molibdeno de una cantidad relativamente baja. Se sigue utilizando el magnesio y el calcio como paquete detergente neutralizante y el fósforo y el zinc es aproximadamente alrededor de 800 partes por millón. Entonces, este análisis de la primera versión es un análisis bastante completo, donde podemos ver que nos han medido prácticamente casi todo.
Entonces, a continuación vamos a ver la viscosidad cinemática a 40 grados 57,80, la de 100 grados 9,97. Esto nos da un índice de viscosidad de 160. Bien, aquí digamos lo que es el TAN, lo que es la acidez 1,69 y lo que es el TBN, la reserva alcalina, es de 8,91 según el método de 2896, que es para el aceite virgen. Este laboratorio ha medido más cosas, por ejemplo, temperatura de fluidez, menos 43, ha medido el NOAC, lo que es la evaporación 12,3, ha medido temperatura de inflamación 221, nos ha medido el azufre 0,341 y nos ha medido la ceniza sulfatada 0,91. Todo esto nos está mostrando de que se trata, todo es perfectamente acorde a un aceite de ese tipo. Aquí no hay nada del otro mundo, todo tiene muchísima correlación. Si recordáis el vídeo del Toyota 5W30, diría que se trata de unas formulaciones muy parecidas entre sí. Bueno, siempre puede haber algo de diferencia en función del lote, en función de cierto margen de error entre un laboratorio y otro, pero vamos, yo aquí veo todo de una manera perfectamente normal que me cuadra a la perfección de que se trata de un aceite de ese tipo base mineral. Bueno, es bastante bien sabido de que con un NOAC de 12,3, eso prácticamente es fácilmente asociable a un aceite de ese tipo, aceite base mineral, porque si recordáis, el propio fabricante ExxonMobil nos está indicando de que con un aceite base mineral del grupo 2 se obtiene exactamente ese NOAC. Si algún fabricante hace uso de otro tipo de base, entonces el NOAC mejora y en este caso se puede decir que con estos aceites minerales el NOAC no sale bien parado. Bueno, aquí tenemos también el valor. Este laboratorio nos ha medido la oxidación y la nitración. Tenemos oxidación 9,4 y una nitración de 5,4. Todo correcto. Esa oxidación 9,4 se puede intuir de que aquí no hay uso de ésteres. En la nitración 5,4 es un valor completamente normal. En cuanto a los aditivos, silicio, sodio y potasio, digamos, solamente tenemos silicio 7, que son aditivos anti-espumante y es completamente normal. Bien, este laboratorio ha medido también lo que es la famosa espectroscopia, los famosos picos de espectroscopia, y el valor que nos interesa, el valor que siempre se están fijando los expertos en pico, el valor 722 ha dado 1. Por lo tanto, según las interpretaciones de los expertos, este aceite es un aceite base HC, es decir, o tipo grupo 3 o es un grupo 3 tipo VHVI, lo cual no es cierto porque se trata de un aceite base mineral. Pero atención, ahora a continuación voy a poner una espectroscopia de un aceite base mineral grupo 1, en concreto del fabricante móvil que ellos llaman SN150. Este aceite base SN150 lo han puesto en, digamos, en estas maquinitas de pico de espectroscopia y el valor que ha dado este aceite base mineral del grupo 1 SN150 es de 0,95. Por lo tanto, tenemos un patrón que rompe los esquemas. Hasta la fecha, digamos, se sabía de que los aceites minerales tienen que dar un pico de 0,80, 0,85, una cosa así. En ese caso, un aceite base mineral del fabricante móvil está dando un pico de 0,95. Además, también han compartido la misma espectroscopia, pero utilizando un paquete de aditivos del fabricante Infineon
que utiliza exclusivamente esta base mineral SN150. Entonces, pues nuevamente los picos de espectroscopia han dado exactamente lo mismo, 0,95. Por lo tanto, aquí ya tenemos una correlación enorme de que ciertos aceites base minerales, ciertos, paquetes de aditivos con aceite base mineral pueden dar ese pico de 0,95, lo cual es casi rozando el 1. Muy bien, a continuación voy a poner el segundo análisis de aceite virgen, que se supone que es la última versión de este aceite Onda Ultra LTD, y tenemos un cambio bastante interesante. En este caso tenemos un contenido de molibdeno casi, vamos, 5 veces superior. Tenemos 284 partes por millón, algo que es prácticamente muy similar, muy parecido a lo que ha utilizado el fabricante Toyota. En cuanto a los demás aditivos, todo parece bastante similar, no hay grandes cambios. Quizá han reducido un poquito más el caucho y el magnesio se mantiene casi muy similar. Se nota de que ha habido cierta reducción del paquete detergente y neutralizante, pero ahí podrían haber utilizado otro tipo de calcio. En vez de utilizar sulfonato, podrían haber utilizado silicato, y por lo tanto la cantidad no es estrictamente necesaria, que tiene que ser tan elevada. Por lo tanto, es bastante bien sabido que con una menor cantidad de silicato se consigue exactamente el mismo efecto que utilizar más cantidad de sulfonato. Esto, por supuesto, un análisis de aceite virgen de ese tipo, no hay forma ninguna de saber de qué tipo han utilizado. Por lo demás, todo igual. El silicio, lo que es el silicón, aditivo anti-espumantes, tenemos 7, equivalente a la versión anterior. No hay uso de sodio y de potasio en esa formulación. ¿Qué más se puede decir? Pues es un análisis muy básico. Solamente han medido el paquete, digamos, de aditivos. De esa manera no han medido absolutamente nada más. Pero bueno, por lo menos algo es algo, y la verdad es que se agradece tener al menos un análisis básico que no tener absolutamente nada. Por lo tanto, aquí simplemente yo agradezco enormemente a estos entusiastas que se han molestado a realizar un análisis virgen y publicarlo públicamente para que nosotros podamos tener esta información en bandeja. Lo que llama mucho la atención es que ciertos laboratorios en ningún momento están mencionando de que con esos picos se pueden cuantificar bases. Esas personas son terceros que, prácticamente viendo picos en base de, digamos, de su propia experiencia, se atreven a, digamos, a cuantificar en base a una espectroscopia. Quizá en muchos aceites pueden dar con la tecla, pero quizá en muchos aceites se pueden equivocar. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo y no cuantificar algo que prácticamente puede dar lugar a cierta confusión, porque los aceites de alta viscosidad pueden dar picos más elevados, y los aceites que contienen ésteres también pueden dar picos más elevados. Por lo tanto, si no se está teniendo en cuenta de que un aceite de alta viscosidad puede dar pico más elevado y un aceite con aceite base éster en gran cantidad puede dar pico más elevado, pues prácticamente no se está interpretando esto correctamente. De modo que ciertos aceites hay que tenerle mucho respeto, y más vale no decir ningún tipo de porcentaje, porque eso puede llegar a confundir el gran público. Y en este caso, como este aceite enseguida se ha catalogado como aceite sintético, aceite HC, aceite VHVI, pues resulta que no, porque las cosas están cambiando. Estos aceites minerales que están dando estos picos elevados, pues son otra cosa más que confirma de que hay que tener muchísimo respeto a estos picos y tratar de no meter la pata. Muy bien, a continuación vamos a ver el análisis de aceite usado de ese modelo de aceite Honda Ultra LTD 5W30 con API SP y con ILSA GF6A. Como ya he dicho, este modelo de aceite ha sido utilizado en un uso muy severo en un vehículo
tenemos el modelo Acura MDX del año 2014. Este vehículo, Acura, es prácticamente lo mismo que Honda. Si no me equivoco, es la marca de lujo de Honda, como puede ser el caso de Lexus de Toyota. Este vehículo es del año 2014, tiene una motorización V6 de 3.500 centímetros cúbicos de cilindrada. Este vehículo tiene en total unos 70.000 kilómetros recorridos. Tiene 10 años, pues bueno, más o menos con eso se entiende que suele hacer alrededor de 10.000 kilómetros al año. Un kilometraje, diría, tirando a bajo intermedio para muchas personas. Bien, este usuario es de una ciudad que se llama Ekaterinoburgo, que es en Rusia, y esta ciudad yo la he estado buscando, bueno, pues la he encontrado y por lo visto tiene un clima bastante severo. En todo caso, esas temperaturas bajas, que prácticamente aquí en España es una locura, a no ser que vive en un pueblo de montaña donde bajan muchísimo las temperaturas, en el resto del país prácticamente es imposible de ver. Pero a lo que voy es que en una ciudad rusa bastante fría, con una temperatura bastante baja, se está utilizando perfectamente un aceite formulado exclusivamente con aceite base mineral y por lo visto no hay problema de ningún tipo. Este usuario ha utilizado este aceite durante un periodo del mes de septiembre del año 2023 hasta el mes de marzo del año 2024. Por lo tanto, hay unos aproximadamente 6 meses de uso prácticamente en invierno, porque bueno, a partir de septiembre ya en estos países las temperaturas ambiente ya no son muy elevadas y hasta el mes de marzo pues prácticamente están aún en pleno invierno, por lo tanto en las peores condiciones posibles de uso que puede tener un aceite base mineral. Este usuario prácticamente nos ha indicado de que ha recorrido literalmente casi la gran mayoría de kilómetros en atascos de ciudad. Prácticamente lo ha descrito terribles atascos de ciudad con una velocidad media de 17 kilómetros por hora. Por lo tanto, también nos está indicando de que ha tenido un consumo de combustible súper elevado, entre unos 16 y 18 litros a los 100 kilómetros, lo cual es algo completamente normal en estas condiciones de uso. También nos ha especificado de que ha utilizado este aceite durante 900 kilómetros por carretera y ahí ya obtuvo una velocidad media de 55 kilómetros por hora con un consumo de combustible de 9,8 litros a los 100 kilómetros. Llama la atención una enorme seriedad a la hora de publicar los análisis de aceite usado, indicando todo a la perfección. Nos ha mostrado que ha realizado 250 horas de uso, lo cual pueden parecer mucho, pueden parecer poco en función de cómo lo mira cada uno, pero aquí tenemos 4.800 kilómetros en las peores condiciones utilizando un aceite base mineral. Entonces, vamos a ir directamente con este análisis de aceite usado, porque yo personalmente yo quiero ver cuál es el resultado que ha mostrado este vehículo, cuál es el resultado y qué desgaste está dando un aceite base mineral en las peores condiciones posibles que puede sufrir, digamos, un motor con un aceite base mineral. Bien, como siempre empezaré por el cuadro de los aditivos. Tenemos hierro 11 partes por millón, cromo 1 parte por millón, plomo no aparece, cobre 1 parte por millón, estaño 1 parte por millón, aluminio 4 partes por millón. Entonces, ¿qué nos puede decir este cuadro? Pues si dividimos estas 11 partes por millón alrededor, son 5.000 kilómetros con 250 horas de uso, pues si la dividimos por cada 1.000 kilómetros, alrededor
dos partes por millón alrededor, más o menos, por cada 1000 kilómetros. Eso puede ser muy elevado, pero también puede ser muy bajo, dado que aquí se han realizado muchas horas de motor. Por norma general, eh, la gente con 250 horas de uso, con un uso en carretera, en autopista, suele realizar el doble de kilómetros. Por lo tanto, si lo vemos de este modo, de que aquí el uso ha sido uso severo por ciudad en atasco, pues podemos decir que el desgaste para nada es un desgaste malo. Desde mi punto de vista, yo he visto ya bastante análisis, podéis ver aquí en el canal de que he analizado bastante vehículos y para mí es un desgaste muy bajo, tratándose en las condiciones de uso. Luego también hay que tener en cuenta de que aquí tenemos un motor de una elevadísima cilindrada, que son 3500 centímetros cúbicos, por lo tanto tenemos un cárter de aceite con 5 litros, 5 con algo de aceite de motor, y por lo tanto tenemos una gran cilindrada con una baja cantidad de aceite de motor. Además, el propio usuario ha anunciado de que no ha rellenado absolutamente nada, ni una gota de aceite. Por lo tanto, si no tenemos un relleno de aceite, si no tenemos una buena cilindrada de aceite respectivamente con, digamos, con la cilindrada de motor, pues todo esto juega en contra. Si aquí hubiese una buena relación aceite-cilindrada y hubiese cierto relleno de aceite, pues este análisis podría haber salido literalmente por debajo de una parte por millón, fácilmente. Y si hubiese tenido un buen perfil de uso, pues casi seguro que esto sale muy por debajo de uno. Por lo tanto, hay que llevar muchísimo cuidado a la hora de interpretar un análisis de aceite usado. Para muchas personas puede ser muy fácil de confundirse y pensar de que esto es un análisis malo. Yo os digo que yo, en base a todo lo que he ido observando, es un análisis muy bueno. Encima, en estas condiciones de uso, es un magnífico análisis de aceite usado. Si vemos lo que es el cromo, solo y únicamente una parte por millón, pues blanco en botella de que todo ha ido bien. Vemos el aluminio que se mantiene en una relación súper baja, estamos hablando de tres partes de hierro y una parte de aluminio, pues perfectamente, vamos, en una relación muy buena como para decir de que aquí ha ido todo perfecto y no vemos nada grave. En cuanto al paquete de aditivos, han utilizado la última formulación disponible que tiene 210 partes por millón de molibdeno y se ve que la formulación es la que contiene calcio alrededor de 1600 y magnesio alrededor de 400 aproximadamente. El fósforo y el zinc, lo típico, alrededor de 800 partes por millón. ¿Qué más podemos decir? Pues, a ver, ha medido la oxidación que ha ido a parar a 14,4, lo cual es completamente normal, que en función del uso, tenemos 250 horas de uso, de que esto vaya elevándose. Tenemos nitración 10,8, tenemos una elevación de aproximadamente 5 puntos en 250 horas de uso. Yo lo veo completamente normal. Ha medido combustible 1%. Entonces automáticamente echamos un vistazo al cobre, tenemos solo y únicamente una parte por millón de cobre, lo cual, ¿qué quiere decir? De que lo que es el sellado de conjunto cilindro-pistón, todo esto está funcionando perfectamente. Y este uso en ciudad a muy baja velocidad, probablemente mucha hora a ralentí, no están afectando negativamente al motor. Diría que todo ha ido a la perfección. Eso es muy importante. Cada vez suena más y más el hecho de que un aceite base mineral de una viscosidad superior sirve para tener un mejor sellado del conjunto cilindro-pistón. Aquí, en este caso, en este motor, en este Honda, todo ha ido muy bien. Ha medido la viscosidad a 40 grados 50,20 y la viscosidad a 100 grados 9,10. Obviamente hay una bajada de viscosidad,
lo cual es completamente normal porque el polímero pesante se puede degradar y también el propio combustible también rebaja la viscosidad. No hay que olvidar de que el combustible se puede evaporar y se pueden evaporar ciertas fracciones más ligeras, pero las más pesadas permanecer en el propio aceite y por lo tanto esto automáticamente lo cambia todo en cuanto a la viscosidad. Han medido el TAN 2,4, lo cual no es elevado en absoluto, y han medido la reserva alcalina que se mantiene en 4,5 después de haber realizado un uso severo durante 250 horas de uso, lo cual me parece bastante interesante porque todavía se mantiene bastante por encima del TAN. También ha medido temperatura de inflamación 214 grados, lo cual junto con la presencia de 1% de combustible nos puede dar pistas de que este combustible que ha entrado en el propio aceite también está rebajando esta temperatura de inflamación. Esto es algo que los laboratorios europeos, Polaris o el Check y toda la compañía que hay por ahí, ya pueden aprender de que pueden lanzar la prueba de inflamación junto con una prueba de combustible para poder ver con más claridad qué es lo que ha pasado con el aceite, teniendo en cuenta de que la temperatura de inflamación de un aceite virgen está alrededor de 220, 200, no llega a 230, pues teniendo una bajada de, digamos, de lo que es la temperatura de inflamación blanco en botella de que hay presencia de combustible. Simplemente es un indicador más que nosotros podemos utilizar a la hora de interpretar qué es lo que ha pasado con este modelo de aceite. Muy bien, a continuación te voy a mostrar las fotos de este usuario que ha mostrado de cómo se encuentra el motor después de haber realizado lo que es el ajuste de válvulas. Por ejemplo, Honda tiene muchísimos modelos que se debe de hacer un ajuste de válvula durante, creo que son cada 40.000 kilómetros, pero ya en función del uso, cada motor y tal, pues bueno, pues se puede realizar más frecuente o menos frecuente. En este caso, este usuario ha realizado el ajuste con 70, aproximadamente 70.000 kilómetros y por lo que ha podido observar, su motor está en perfecto estado de conservación. No hay ningún tipo de rastro de lodos, barnices y cosas raras. Ha publicado todos los aceites que ha utilizado y todos los aceites han sido aceites originales del fabricante Honda en el propio concesionario de esta ciudad. Por lo tanto, hay que decir chapó de cómo está el motor. Entiendo de que estos aceites del fabricante Honda, ese aceite en concreto mineral, no es el enemigo en absoluto y yo veo un estado de conservación durante 10 años que me parece magnífico. Yo no veo absolutamente ningún motivo de preocupación, no veo ningún tipo de barniz por el motor. Diría que muchísimos motores suelen acabar con una capa de barniz que poco a poco se puede convertir en un color naranja oscuro y en ese caso no existe nada de esto. Se ve prácticamente un motor sin ningún tipo de barniz. Y claro, muchísimo menos lodos, porque estos lodos no se crean así porque sí. Estos lodos se crean en base a unos intervalos de cambio muy elevados y unos aceites que no son capaces de mantener limpio el motor. Y en este caso tenemos un aceite que es capaz perfectamente de mantener limpio el motor sin ni tan siquiera producir el típico barniz que lo suelen tener muchos motores. No es un plazo super mega elevado, son 10 años con un kilometraje no muy elevado, pero en un uso muy severo, porque típicamente en esas ciudades, por ejemplo, las personas en Rusia, en grandes ciudades, que están utilizando los vehículos suelen tener enormes atascos a la hora de desplazarse por las ciudades
Entonces no es algo, digamos, esos 100.000 kilómetros que ha realizado, bueno, no son 100.000 kilómetros, son 80.000 kilómetros que ha realizado ese motor en esas condiciones pueden ser perfectamente el doble o el triple en un vehículo que ha realizado un recorrido exclusivamente por carretera y por autopista. Eso también hay que decirlo. Luego teniendo en cuenta de que las condiciones climáticas que tienen esa gente, podría darse el caso de trabajar en unas condiciones no óptimas y por lo tanto tener más barnices y más lodo y nada de esto ha sucedido. Aquí tenemos una buena experiencia en un plazo de 10 años. Para mí esto es una buena prueba de que estos aceites no son el enemigo y estos chistes que circulan, estos criterios de expertos que circulan, de que hay que utilizar aceite sintético y hay que utilizar aceite 0V para que sube más rápido el aceite en la parte alta del motor, eso es prácticamente un chiste, no, lo siguiente. No hay ningún estudio, no existe ningún estudio que demuestra de que hay que utilizar un aceite 0V porque de esa manera se consigue un menor desgaste. Eso no existe. Si alguien lo tiene, lo encuentra, que me lo pase, que lo estudio, pero eso no existe. Hay muchísimas personas que han estudiado esto a fondo y estos estudios no existen. Existen estudios donde se han realizado las pruebas de que el mayor desgaste se obtiene a baja, prácticamente en los arranques, a baja temperatura, pero eso no tiene nada que ver con el aceite. Y de ahí muchísimas personas expertas en marketing sacan ese criterio de decir que el mayor desgaste se produce en frío, en arranque, y de ahí sacan el criterio de que hay que utilizar aceite 0W y aceite sintético. Vamos, el PAO ese de 20 euros litro que están promoviendo como la única verdad absoluta. Y los aceites minerales, eso es lo peor que puedes poner tú en tu motor y te va a gripar, te va a crear lodo y se te va a romper y todas estas cosas. Nada más que para asustar al público. Entonces, aquí tenéis una buena experiencia de que los aceites base minerales no son el enemigo. Muy bien, eso es todo. Espero de que esta información te haya sido útil y de que has podido aprender algo nuevo y sobre todo desaprender de que los aceites bases minerales son el enemigo. Más adelante voy a publicar más y más aceites de fabricantes, de primeros fabricantes como Toyota, como Honda, de formulaciones de aceite base mineral. Por supuesto, pedirte si te ha gustado este tipo de contenido, dale like. Si no te ha gustado, también puedes darle dislike. Y comenta en los comentarios qué es lo que te ha parecido todo esto. Con esto estás ayudando muchísimo a YouTube para interpretar de que el contenido que estoy realizando es útil para las personas y por lo tanto recomendar este vídeo a otros usuarios como tú que también están interesados en ese tipo de contenido. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.